Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy. Cuando insistimos en la democracia fraudulenta, no estamos usando una frase porque se nos ocurre, sino que nos basamos en la violación constante y permanente a los principios que rigen una nación que se dice ser republicana y que imaginariamente tiene los tres poderes. En las últimas horas, un fiscal de la Nación le envía a la jueza Servini de Cubría un trabajo efectuado donde demuestra que todos los candidatos presidenciales, o para mejor decir, todas las organizaciones que presentaron candidatos a presidente, desde los que gobiernan, o sea, con Mauricio Macri y Cambiemos, hasta todos los que fueron derrotados, pasando por Scioli, Stolbizer, Massa, Rodríguez A, Del Caño, han fraguado declaraciones, números y balances porque a ninguna de las organizaciones, frentes y o partidos políticos le cierran los números del dinero gastado en las campañas presidenciales, que han violado distintas leyes en todas sus especies, como por ejemplo hacer publicidad antes de lo que permite la ley, o utilizar imaginarios donantes, o empleados públicos como sosteniendo campaña, o no declarando recaudaciones de cenas, y aparecen una enorme cantidad de irregularidades en todas las organizaciones políticas que se presentaron para manejar los destinos de la República Argentina en las últimas elecciones. Y como la Constitución Nacional dicen que los partidos políticos es la herramienta por la cual se administra transitoriamente el poder de una nación, si están dispuestos a mentirnos ya en los números donde tienen que demostrar la pureza de los capitales que financian sus campañas, ¿qué no estarán dispuestos a hacer después cuando tienen absolutamente todo el poder a su favor? Repito, desde el actual presidente de la República hasta Del Caño, candidato de la izquierda, todos falsearon documentación según el fiscal Dilelo, y tendría la jueza con competencia electoral Servini de Cubría que inhabilitar que el gobierno nacional gire fondos a ninguna organización política porque han violado la ley. Por supuesto, esto no va a pasar, porque si no nadie se presenta a competir, empezando por los propios que han ganado la elección. ¿Es esto o no una demostración de la democracia fraudulenta? Miren, en 1930, cuando Hipólito Yrigoyen era presidente de la República, se produce el primer golpe de Estado. Si nos atenemos a lo que había pasado, la Semana Trágica, la Patagonia, las represiones a los trabajadores y a los obreros, la situación económica, es decir, si analizamos a Yrigoyen fuera del contexto popular, y si no, la otra situación, entenderíamos que los militares que salieron aquella vez salieron a hacer un golpe de Estado porque era imbancable la decadencia que se vivía en pleno gobierno radical. Si lo ponemos del otro lado, el avasallamiento a los derechos constitucionales, diríamos, fue la primera violación a la Constitución. Pero este aquí que los que estaban gobernando estaban violando, con la Semana Trágica, con lo de Bacena y demás, la propia Constitución Nacional. Es decir, violentando el reclamo de los obreros con un castigo de las fuerzas que reprimían que no era digno de un gobierno democrático. Instalémonos un ratito en esa lectura. Por lo tanto, en 1930 se produce el primer golpe de Estado y de un lado se decía que estaban las causas dadas para el golpe. Cuando cae Hipólito Yrigoyen, los mismos radicales le tiran los muebles a la calle y le destrozan su casa. El Peludo, como se lo conocía Yrigoyen, era un hombre que no hacía discursos y
y sin embargo se había transformado en un líder popular. Esa línea irigoyenista era una línea popular contra la alvearista, que era más parecida al Partido Conservador que al mismo movimiento radical. Bien. Llegan a un acuerdo, después de ese golpe de Estado. Conservadores y radicales, que eran el agua y el aceite, se ponen de acuerdo y arman la concordancia. Es decir, vamos a ponernos de acuerdo para no perder la administración del fruto del Estado que nos permite a todos vivir de la renta que da la política. Y por supuesto, fueron de mal en peor, y otra vez, otro golpe de Estado, el del 4 de junio del 43, pero esta vuelta con muertos y con tiros, y con alguna discusión a balazos, pero con una circunstancia diferente. El mundo estaba en guerra, la Segunda Guerra Mundial, había una influencia muy profunda de los coroneles que querían cambiar la realidad y transforman aquel golpe de Estado en un proceso revolucionario donde aparece Perón. En 1955, después que ese proceso revolucionario cambia la Constitución de 1853 y cristaliza la Constitución de 1949, tal cual lo mandaba la propia ley, es decir, con un llamado a elecciones para que el pueblo eligiera si estaba de acuerdo o no con la Constitución, se establece una nueva Constitución Nacional donde se ponen los ingresos a todos los derechos que se habían alcanzado en aquella época y se transforma la Constitución de 1949 en el primer instrumento mundial que instala derechos humanos, derecho a la niñez, a la ancianidad, a los trabajadores, etcétera, etcétera. Pero también establece obligaciones. Viene el golpe del 55 financiado por los ingleses, cae Perón, otra vez reforma constitucional, esta vez hecho por los golpistas, voltean la Constitución del 49 y reimplantan la del 53, pero con algunas enmiendas de la parte social que le sacan a la del 49 y se la agregan a la de 1853. Pasa el tiempo, empieza otra vez las proscripciones, las persecuciones, la cárcel, ya lo que todos conocemos, bombardeos, fusilamientos, todo lo que ustedes saben. Y aparece otra vez, con el peronismo proscrito, un gobierno radical, primero con el voto peronista, el gobierno de Frondizi, una decisión del radicalismo, se divide el radicalismo, voltean a Frondizi, golpe de Estado, aparece un nuevo llamado a elecciones, aparece Ilia, otro golpe de Estado, se inventa la Revolución Argentina, con Lanussi como mentor, el primer presidente es Onganía, el último es Lanussi y en el de medio está Levisto, se llama elecciones, regresa Perón, otra vez vuelve la normalidad constitucional de Argentina, pero ya se había instalado en el país las fuerzas guerrilleras y las organizaciones especiales, como se llamaba en aquel momento, a los que andaban tirando tiros para buscar una salida que no le daba la libertad administrada por las dictaduras. Aparece lo que ya conocemos todos, en 1976, después de la muerte de Perón, golpe contra el gobierno constitucional, Isabel presa, y se produce el último golpe de Estado, con todas las consecuencias que hasta el día de hoy estamos todos los días comentando. Ergo, hemos cambiado la Constitución las veces que se nos ocurrió, que se supone que es la ley madre, hemos volteado a los gobiernos supuestamente constitucionales porque no cumplían con el precepto de la Constitución, y los golpistas hicieron sus propias leyes, con pomposos nombres, Revolución Libertadora, Revolución Argentina, Proceso de Reorganización Nacional. Y en todo ese tiempo fuimos un país de facto, es decir, con justicia manejada caprichosamente por pocos, dictaminada en la noche de un cuartel, y un poder cercenado que era el parlamentario. Se llega a lo que llamamos la normalidad constitucional actual, y a la que llamamos nosotros democracia fraudulenta, porque el origen de la democracia es fraudulenta en la Argentina desde siempre. Y entonces nos encontramos con que los partidos políticos, que son la herramienta por la cual se debe administrar el poder de una nación, empiezan engañándole
a la gente falsificando números, no explicando de dónde sacan el dinero, y en los últimos 10 días, desde que se hicieron públicas la posibilidad de que la gente consulte si está afiliada o no a un partido político, se desafiliaron 3.000 personas que descubrieron que habían sido afiliadas caprichosamente a un lugar donde nunca habían ni militado, ni siquiera estaban enterados. Si usted se molesta y entra en el padrón, se va a llevar una sorpresa bárbara porque va a aparecer afiliado a cualquier fuerza política. Ergo, si mienten con los afiliados, si mienten de dónde sacan el dinero para las campañas, ¿por qué le vamos a creer que cuando lleguen al gobierno, no importa de qué tendencia sea, van a decir la verdad? A partir de esta circunstancia y de una sociedad que ha aceptado todo este juego, nosotros hoy nos encontramos en un brete, porque creemos que la solución está dada en repetir los que ya estuvieron. Fagocita quizá el regreso de la expresidenta ahora como senadora. Ya estuvo, 12 años. 12 años alternada con el marido en la presidencia, pero estuvo de senadora y diputada toda la vida. Aclaro, nunca perdió una elección, Cristina, jamás. Todas las elecciones que participó las ganó. Esta vuelta no va a poder votar por ella porque está en el padrón de gallegos y es candidata en la provincia. ¿Puede serlo? Sí, puede serlo porque es nativa de la provincia de Buenos Aires y todo nativo puede ser, aunque no esté en el padrón, puede ser candidato. Lo mismo le pasa a la primer candidata a diputada de Cambiemos, la hormiguita viajera, que tiene domicilio electoral en la capital, o sea que no va a poder votar por ella, y encabeza la lista de diputados de la provincia de Buenos Aires. Porque es nativa de la provincia, pero tiene domicilio en la capital. Bien, dicho esto, para que entendamos que a veces los candidatos ni se votan a sí mismos porque están radicados en otro lugar, el mismísimo presidente Macri alguna vez fue afiliado al Partido Justicialista en Misiones por su socio, el hoy embajador argentino en España, otrora gobernador de Misiones. Estaba afiliado, mejor dicho, había nacido en Tandil, podía ser candidato por la provincia de Buenos Aires, tenía domicilio en la capital. Tenía 3 domicilios Macri para poder ser candidato e incluso una afiliación donde alguna vez soñó que podía haber sido candidato a senador por la provincia de Misiones. Por lo menos esto le hacía creer su actual representante en España. Dicho todo esto, a título demostrativo de que se repiten los que ya estuvieron, el que va a votar a Massa va a votar como diputado principal representante de la provincia de Buenos Aires, quien ya fue gobernador, Felipe Solá. El que va a votar a Cristina va a votar a Scioli, que ya fue gobernador. Es decir, vamos a repetir los mismos que no arreglaron los problemas en otros cargos. Y así podemos nombrar las listas completas de todos los partidos. Entonces nos encontramos con que la sociedad como tal no tiene opción. ¿Pero por qué no tiene opción? Porque los partidos políticos mienten con los afiliados, mienten con el sistema que se inventó de las PASO porque los que lo inventaron, es decir, el kirchnerismo, cree en esto y armaron una cosa aparte para no participar en una interna dentro del PJ. No cree nadie en lo que se está viviendo y sin embargo todos seguimos dentro del circo siendo payasos y actuando de acuerdo a la circunstancia, diciendo pero yo estaba mejor antes, sin importar si antes pasaban cosas que no correspondían, cuyas consecuencias hay que pagarlas, o si hoy pasan cosas cuyas consecuencias pagarán los nietos. No ocurre esto porque salen de un repollo los dirigentes políticos. Ocurre esto porque la sociedad argentina ha vivido en una fraudulenta democracia, pero también ha vivido en una falta de sinceridad con nosotros mismos cuando las distintas dictaduras se hicieron cargo de los turnos, creyendo más de uno que era la solución del país. O se olvidan que se llenó la Plaza de Mayo cuando cayó Perón con banderas argentinas y que allí estaban. Y que entre los que embanderaban sus casas contentos y felices, estaban también los nacionalistas que creían en Lonardi. La esperanza le duró 90 días, hasta que se dieron cuenta que habían sido víctimas de los liberales y de la masonería,
que eran los verdaderos dueños del poder inglés que habían elegido en Buenos Aires. Pero no importa, allí estaban. Y frente a todo esto, cuando repasamos quienes apoyaron los golpes de Estado, nos sorprendemos. Porque la mismísima Unión Democrática, que no había podido ganar por votos ninguna elección a Perón, apoyaron el golpe de Estado. Y entonces apoyaban el golpe de Estado los radicales, los conservadores, en todas sus variantes, con los demócratas, los comunistas, increíble, ¿no? Y así sucesivamente, los socialistas, los integrantes de distintas fuerzas políticas, la democracia cristiana, que es un invento de 1955, y a partir entonces de todo ese desarrollo de los que no podían ganar elecciones apoyando golpes militares, se fueron desarrollando distintas circunstancias hasta llegar al último golpe, donde el radicalismo prestó una enorme cantidad de funcionarios que integraron como intendentes, como ministros y hasta como interventores federales el gobierno del proceso militar. Ergo, la concordancia conservadores radicales es casi la réplica de el PRO y la Unión Cívica Radical de hoy. Por eso Alfonsín se subleva y por eso no quiere votar la expulsión de Debido, porque se da cuenta que también hay un proyecto violatorio de la Constitución Nacional. Y se lo explico. Hoy, a las 11 de la mañana, se va a reunir la Comisión de Asuntos Constitucionales. Y se equivocaron, porque quieren tratar la expulsión de acuerdo al artículo 66 de la Constitución Nacional, y el artículo 66 de la Constitución Nacional no habilita el caso de Debido. ¿Y por qué no lo habilita? Bueno, se lo trataré de explicar. No lo habilita porque dice textualmente el artículo 66 de la Constitución Nacional: cada Cámara podrá hacer su reglamento y con los 2/3 de votos podrá corregir a cualquiera de sus miembros y, por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, vayan escuchando bien, remover por inalienabilidad física o moral, y acá viene lo que no corresponde, sobre la situación que se plantea después que fue incorporado. Es decir, si hay cuestiones morales en el ejercicio de su función una vez que fue elegido diputado o senador. No habla de antes. Por lo tanto, el artículo 66 no es válido para expulsar a Debido. No es constitucionalmente válido. Y dice que en el ejercicio de sus funciones, o sea que tendrá que cometer ese error en el ejercicio de sus funciones, por inhabilidad física o moral, y después habla, dice, hasta esa posibilidad, se necesitarán los 2/3, bueno, etcétera, etcétera. O sea, el artículo 66 marca, digamos, en este caso, que estuviera inhabilitado moralmente en el uso de sus funciones. Y Debido, como diputado, no cometió ningún delito. Todas las causas que tiene y los delitos cometidos son como ministro. Por lo tanto, no puede ser expulsado por el artículo 66 si es que no quieren violar la Constitución Nacional. Ahora, si la van a violar, lo pueden hacer. ¿Y qué podría hacer el Congreso Nacional? Bueno, les voy a decir lo que pueden hacer. El artículo 70 de la misma Constitución Nacional da la solución a un caso como el de Debido. ¿Por qué digo esto? Porque el artículo 60 dice: cuando se forme querella por escrito ante la justicia ordinaria contra cualquier senador o diputado, o sea, que el caso de Debido, se podrá, cada Cámara podrá, con los 2/3 de votos,
suspender en sus funciones y poner a la persona que corresponda, senador o diputado, a disposición del juez competente para su juzgamiento. Este es el artículo que cabe en el caso de debido, porque los delitos de debido, que son anteriores, están indicando que tiene una enorme cantidad de causas judiciales por las cuales no puede seguir siendo diputado. Entonces hay que suspenderlo para que la justicia diga si es culpable o no y después desaforarlo, etcétera, etcétera, y echarlo si es necesario de la Cámara. Pero no se lo puede echar por el 66, que es lo que está presentando Cambiemos, porque dice bien clarito el artículo 66 que es en el uso de sus facultades como senador o diputado que hubiese cometido las irregularidades, y debido como diputado no cometió ninguna. Entonces, en esta democracia fraudulenta, donde afilian a cualquier partido sin que se entere, donde presentan números truchos todos los candidatos presidenciales y todos los partidos y frentes que lo sostuvieron, pueden también darse el gusto de violar la Constitución una vez más, porque total, en la Argentina, si pasa, pasa.